Elisa, gracias. Muy buenos días. A nombre del Instituto Profesional Santo Tomás y su Centro de Formación Técnica, puntualmente en la sede de Viña del Mar, tengo el agrado de presentar a don Mario Marcel, que él de profesión es ingeniero comercial, tiene un máster en economía en la Universidad de Cambridge, bueno, y más conocido principalmente como nuestro presidente del Banco Central de Chile. Para mí es un orgullo tenerlo en esta instancia, que esté compartiendo con nosotros en esta mañana, que haya aceptado nuestra invitación y obviamente poder entregar la valiosa información tanto para nuestros alumnos, docentes, académicos, etcétera, en general, de todos aquellos que son parte de nuestra institución y nuestros invitados externos. Sin más que decir, con mucho orgullo, dejo con ustedes a don Mario Marcel. Muy bien, bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a presentar el informe de política monetaria. Nosotros cada 3 meses presentamos este informe y tratamos de darle la mayor difusión posible, lo cual hoy en día es además más posible a través de los medios digitales que hemos estado usando tan intensamente durante los últimos meses. Tenemos una presentación que se va a ir mostrando, que parte justamente por explicar qué es lo que es el informe de política monetaria. El Banco Central tiene como responsabilidad, tiene 2 mandatos fundamentales: el mantener la estabilidad de la moneda, que se asocia a mantener una inflación baja y estable, y la continuidad de pagos internos y externos, que lo asociamos al concepto de estabilidad financiera. Como parte de eso, particularmente lo que se refiere a la política monetaria, desde ya hace mucho tiempo, los bancos centrales se han preocupado de entregar al público explicaciones más completas de cómo ver la economía y qué es lo que está determinando sus decisiones de política monetaria. Y de ahí entonces la publicación de informes de este tipo. Este informe se publica 4 veces al año, se presenta en la Comisión de Hacienda del Senado o en el Senado en pleno en el caso del IPOM de septiembre. Contiene la actualización de las proyecciones para la economía sobre crecimiento local e internacional y para la inflación, dado que esa es la meta o es la tarea que nos ha asignado la ley, el control de la inflación. Sin embargo, para nosotros las proyecciones no es lo mismo, ¿cierto?, cuando el Banco Central hace una proyección de mediano plazo que cuando lo hace, no sé, un banco de inversión, un analista, un académico, porque en nuestro caso esas proyecciones son las que sirven para enmarcar las decisiones de política monetaria. Nosotros tenemos la manera en que implementamos, en que operacionalizamos la política monetaria, es a través de una meta de inflación de 3% en un horizonte de 2 años. Por lo tanto, proyectar la economía para los próximos 2 años es fundamental para saber dónde estaría la inflación y en función de eso, ¿cierto?, hacer la política monetaria más expansiva, más contractiva o más neutra. Entonces, el informe de política monetaria, por lo tanto, también incluye una visión sobre las trayectorias probables para la tasa de política monetaria y otros componentes de esa misma política monetaria, eso que se construye sobre la base de un escenario central o un escenario más probable, es complementado por un análisis de riesgo, de cosas que no teniendo la mayor probabilidad, no es totalmente descartable que ocurran, y extrayendo entonces las implicancias que esos escenarios alternativos tendrían para la política monetaria. Entonces, este informe de diciembre contiene todos estos elementos, y en términos de sus mensajes principales son los que vemos ahora en pantalla, ¿cierto? En primer lugar, que la economía chilena ha seguido recuperándose gracias a la gradual apertura en este contexto, ¿cierto?, de pandemia. Con esto, muchas personas han podido recuperar su trabajo o volver a obtener un trabajo. Muchas personas perdieron en los meses anteriores su empleo, algunas, al menos un tercio, lo han recuperado.
Y de hecho, desde junio la economía ha recuperado alrededor de la mitad de lo que se cayó durante los 4 meses previos, pero esa caída fue muy grande. Fue una caída del orden del 16% en esos 4 meses. Desde entonces hemos recuperado más o menos la mitad, pero todavía la mitad que nos falta es probablemente la más difícil. ¿Por qué? Porque las actividades, hay ciertas actividades que están más afectadas por el distanciamiento social, parte importante de los servicios, la construcción, el transporte, y estas se mantienen todavía bastante rezagadas respecto de otras que o no se vieron muy afectadas durante la crisis, por ejemplo la minería, o bien tuvieron una caída importante pero se han recuperado significativamente, como es el caso del comercio y de la construcción. El consumo ha tenido un impulso importante durante los últimos meses, producto de la recuperación del empleo, de la entrega de subsidios por parte del gobierno y el retiro de los ahorros previsionales. Entonces el consumo está teniendo una recuperación importante y va a tener un crecimiento significativo también hacia el próximo año. Sin embargo, la inversión, el otro gran componente de la demanda interna, tiene muchas más dificultades e incertidumbre en su recuperación. Vamos a ver las razones por qué. Y por último, en lo que se refiere al impulso externo, lo que podemos ver es que la recuperación de nuestros socios comerciales, especialmente China, países de Asia, ha dinamizado las exportaciones y ha ayudado a mejorar el precio del cobre, que por estos días se ubica en torno a los $3.50 la libra. Con esto entonces, después de haber tenido una caída de actividad en el 2020, una caída del PIB de entre 6,25 y 5,75%, esperamos que la economía crezca entre 5,5 y 6,5% en el 2021. Esto supone que se avanza en la vacunación del conjunto de la población durante el próximo año, pero un proceso más rápido, una vacunación universal podría mejorar aún más el panorama, pero de todas maneras, hasta que el tema de la vacunación sea una realidad más masiva, habrá riesgos de rebrotes y si estos ocurrieran, podrían obligar a retroceder el plan de apertura de las comunas, como es lo que está ocurriendo en estos momentos con la región metropolitana. La política económica ha jugado un papel muy importante en toda esta etapa. Ha habido una respuesta muy sustantiva del lado de la política fiscal, de la política monetaria, de la política financiera, mucha legislación que se ha aprobado durante este periodo, pero la tarea para la política económica no ha terminado con el inicio de la recuperación. Al contrario, va a tener que acompañar todo este proceso de recuperación adecuándose a las nuevas necesidades de hogares y de empresas en esta etapa. La política monetaria, que es nuestra responsabilidad, se va a mantener altamente expansiva durante buena parte de los próximos 2 años y como Banco Central vamos a estar listos para actuar ante amenazas para la estabilidad financiera. Esos son algunos de los mensajes principales y ahora vamos a ver los datos que respaldan estas proyecciones o esta visión sobre la economía. Bueno, la economía en Chile y en el mundo, es cierto, durante este año ha, por así decirlo, bailado al ritmo del COVID-19, pero no tanto respecto de los contagios, que es un fenómeno más epidemiológico, sino que en relación a lo que ha sido la evolución de la movilidad de las personas, porque es cierto, de esa movilidad es la que afecta las actividades económicas. En esta gráfica vemos cómo ha evolucionado esa movilidad con caídas muy significativas al comienzo, entre marzo, abril de este año, en todos los países del mundo. Ahí se ilustra con Estados Unidos, Europa, América Latina y Chile. Los ajustes iniciales o las restricciones iniciales más estrictas se dieron en Europa. En América Latina también hubo una respuesta muy temprana, especialmente países que aplicaron cuarentenas nacionales muy temprano, por ahí por marzo, cuando todavía tenían muy pocos casos de coronavirus. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, ha habido una recuperación gradual de la movilidad
En Europa fue bastante rápido en la primavera y comienzo del verano del hemisferio norte. Se ve cómo subió esa línea verde. En Estados Unidos nunca había caído tanto, de todas maneras se recuperó. En América Latina ha sido una recuperación de la movilidad más paulatina, a veces producto de ajustes de las normas de confinamiento, en otros casos simplemente porque las personas han tenido o se han visto en necesidad de salir para trabajar, y en economías muy informales como son México, Colombia o Perú, eso no es posible de controlar de la misma manera que en otros países. Chile tuvo también un ajuste, una caída importante de la movilidad al comienzo, fue menos intensa que la que se dio en otros países de América Latina y Europa. Después eso se acentuó en mayo, una vez que se produjo el cambio de estrategia del gobierno para lidiar con la pandemia. Se mantuvo así más o menos hasta julio, y a partir de entonces sí ya empezó a recuperarse la movilidad de manera importante, pero siempre por debajo del resto de América Latina. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, decimos que hay mucha actividad en la calle, mucha aglomeración, etcétera, nos preocupamos por eso, pero en la comparación con el resto de los países de América Latina, de todas maneras hemos estado algo más restringidos en términos de movilidad. Y de hecho hasta hace un mes atrás, en esta comparación con distintos países o bloques de países, éramos todavía los que teníamos la menor movilidad. Ahora en Europa, con la segunda ola de contagio, ¿cierto?, se han aumentado mucho los controles, ha habido cuarentenas parciales, y entonces Europa ha retrocedido y ha bajado su movilidad de manera importante en el último mes y medio. Entonces, con esto podemos ver en este mapa del mundo cómo ha evolucionado el epicentro de los contagios, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en agosto, eso todavía estaba bien concentrado en América Latina. Éramos una región muy afectada por los contagios de COVID-19. Sin embargo, ahora, en cifras, en mediciones más recientes que se ven en el gráfico siguiente, vemos cómo esto ha vuelto, este epicentro del contagio ha vuelto a Europa y Estados Unidos, de donde en realidad nunca ha salido. Estados Unidos siempre ha estado, ¿cierto?, en el tono oscuro de mayores niveles de contagio diarios. Entonces, así como ha ido evolucionando el foco de la pandemia. En la lámina siguiente se hace referencia a lo que ha sido quizás la novedad más importante en este periodo, que es los avances en el desarrollo de vacunas. Las autoridades sanitarias en Chile y en otros países han indicado que el proceso de vacunación comenzará pronto. Hace pocos días se produjo la autorización de la primera vacuna en el Reino Unido, ayer en Estados Unidos. En Chile el Instituto de Salud Pública está también avanzando en esa dirección, y con esto entonces lo que vemos es que durante el 2021 algunos países van a poder comenzar de manera relativamente rápida, masiva, procesos de vacunación. Principalmente países desarrollados van a poder lograr que buena parte de su población esté vacunada y alcanzar inmunidad de grupo. Chile, como sabemos, en el contexto de América Latina, es el país que tiene más convenios con laboratorios productores de vacuna, y en virtud de esos convenios estaría más cerca de poder de contar con vacunas disponibles para toda su población. Pero por supuesto, para eso todo el proceso previo de autorización, el proceso logístico o sea, de producción, traslado de las vacunas tiene que funcionar, y luego ¿cierto?, tiene que haber disponibilidad de la población y realizarse el proceso de vacunación. Por eso, ¿cierto?, como es algo que se va a distribuir en el tiempo, que no puede ser instantáneo, entonces decimos que los efectos de la vacunación sobre la actividad van a ser más evidentes hacia el 2022. Ahora, ¿cómo ha afectado todo esto a la actividad?
Bueno, fundamentalmente el segundo trimestre de este año es probablemente el momento peor que ha vivido la economía en el mundo en mucho tiempo, ¿no? Nuestro referente tiende a ser la crisis financiera de comienzos de los 80, pero para países desarrollados las comparaciones tienen que irse hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, ¿cierto? Hasta casi 100 años atrás para encontrar situaciones comparables. Eso se concentró, ese golpe a la economía se concentró en el segundo trimestre. Fue un golpe directo sobre el sistema productivo, instantáneo y prácticamente simultáneo en el mundo, porque en el fondo, al aplicar cuarentenas, los países obligaron a muchas actividades a cerrar o a disminuir repentinamente o drásticamente sus ingresos. Eso es algo que no es el tipo de cosas que los economistas analizan cuando hablan de ciclo económico. Un ciclo económico siempre tiene, ¿cierto?, una cierta evolución que es de carácter más gradual, que es más predecible lo que va a ocurrir. Pero el hecho de que de un momento a otro haya una enorme proporción del comercio, de actividades productivas que tienen que cerrar, es algo bien inédito y que responde no a causas económicas, como es habitual cuando se analizan los ciclos económicos, sino que a causas exógenas, en este caso a un fenómeno de carácter sanitario. En esta gráfica vemos que en el tercer trimestre ya parte de esa caída del segundo trimestre se revirtió, y entonces en el balance de estos primeros 3/4 del año, lo que vemos es que China, ¿cierto?, fue el primer país afectado. De hecho, en China la contracción de la actividad ocurrió en el primer trimestre, luego todo ha sido recuperación, con cifras positivas de crecimiento en los últimos 2 trimestres. En la zona euro y en América Latina en particular, el golpe del COVID-19 ha sido muy profundo, y algo similar ha ocurrido en Chile, con una caída algo menor de actividad en el segundo trimestre, y con un cierto rezago respecto a América Latina, que ya tuvo cifras negativas en el primer trimestre. Entonces estamos algo por sobre el punto medio de la región en términos de lo que ha sido la caída de actividad durante los primeros 9 meses de este año. Ahora, esto ha tenido un impacto importante sobre el empleo, especialmente en países que no tienen un buen sistema de protección social. La OIT ha estado midiendo esto en términos de horas trabajadas. Entonces, lo que se observa es que ya en el primer trimestre había habido una caída de horas trabajadas cercana al 6%. En el segundo trimestre esto llegó al 17%, y el tercer trimestre fue algo menos malo, pero todavía con una pérdida de horas trabajadas respecto del cuarto trimestre del 2019 mayor al 12%. Eso es un impacto muy grande sobre el mercado del trabajo, sobre todo considerando que estas son cifras globales, o sea que no estamos hablando de un país aislado, estamos hablando de muchos países enfrentando simultáneamente problemas en el mercado del trabajo. Por sectores económicos, que se ilustran en la siguiente lámina, vemos que las actividades de la industria manufacturera, tuvieron una caída muy rápida en China para después recuperarse y hoy día ya estar por encima de los niveles previos a la pandemia. En la zona euro, en Estados Unidos, esa caída fue más profunda, pero más tardía, también se ha ido recuperando, pero en la actividad de servicios, que está en el gráfico de la derecha, vemos que las caídas fueron mucho más grandes, especialmente en la zona euro, ¿cierto? La caída fue gigantesca, sobrepasó la de Estados Unidos y de China, después se recuperó, pero ha tenido nuevos retrocesos más recientemente a raíz de los nuevos confinamientos.
Entonces, claramente esta es una crisis o es un shock que ha afectado más a las actividades de servicio, pero que no ha dejado a ningún sector económico indiferente frente a este escenario. Esto, en términos de comercio internacional, significó inicialmente una caída importante del comercio de bienes en particular, que lo vemos en la lámina siguiente. En los servicios también hubo una caída más pronunciada incluso, con una recuperación más lenta posterior. Pero es interesante esa recuperación, porque esa recuperación ha sido más robusta, más significativa que la que ha habido del lado de la actividad, especialmente para los bienes. Probablemente esto está siendo así porque en China, que es el país que ha liderado la recuperación, ha habido políticas de estímulo a la actividad, particularmente a la inversión en infraestructura, que es claramente intensiva en bienes, y por otro lado, porque para el consumo de servicios hay limitaciones impuestas por el distanciamiento social, y el consumo, por lo tanto, se ha concentrado en este periodo más en bienes. Esta recuperación de China y este mayor dinamismo del comercio de bienes también se ha traducido en mejores precios para las materias primas, que lo vemos en la lámina siguiente. Vemos ahí cómo el cobre, que había tenido una caída durante los primeros meses de este año, en los inicios de la pandemia, luego ha tenido una recuperación muy significativa. Últimamente se está ubicando en $3.50 la libra, que son precios que no veíamos desde el año 2013, es decir, desde antes del fin del largo ciclo de las materias primas. El petróleo tuvo una caída importante a comienzos de año, producto del conflicto que hubo entre los productores de petróleo. Eso luego se resolvió y los precios se recuperaron, pero en una escala menor a la que lo ha hecho el precio del cobre, con lo cual nuestros términos de intercambio, nosotros exportamos cobre e importamos combustible, se han vuelto más favorables. Los mercados financieros han jugado un papel importante en este periodo, pero distinto del de otras crisis y ciertamente distinto del de la crisis del 2008-2009. En aquella época el sector financiero fue el origen de la crisis. Hoy día el sector financiero está ayudando a contener la crisis y en buena medida lo está haciendo porque los bancos centrales han tenido políticas muy expansivas de reducción de las tasas de interés, de entrega de liquidez al mercado financiero, de compras de activos, de limitar riesgos para la estabilidad financiera. Entonces, todo eso ha hecho que las condiciones financieras hayan ido mejorando. Uno de los indicadores que lo reflejan son las bolsas de comercio, los precios de las acciones, donde vemos, ¿cierto?, que para los países desarrollados ha habido una mejora muy importante de precios que se ha mantenido hasta el día de hoy, de hecho más recientemente muy alentado por las novedades respecto del desarrollo de vacunas, en la resolución de la elección en Estados Unidos. Chile se ha quedado un poco más atrás, en parte porque, con la crisis social tuvimos una caída muy importante de todo lo que son precios de acciones, renta variable, etc. Eso no se ha podido recuperar en la misma proporción, entonces eso lo vemos reflejado en la línea roja de este gráfico. En términos de actividad, en Chile todos los sectores, para todos los efectos prácticos, retrocedieron durante la primera mitad del año, pero algunos lo hicieron más. Y luego su recuperación también ha sido distinta. O sea, tenemos, por ejemplo, que la industria tuvo una caída, ciertamente, en el segundo trimestre, pero después ha tendido a recuperarse y, de hecho, hoy día ya están niveles de actividad superiores a los de un año atrás. Los servicios tuvieron una caída más grande, se han recuperado mucho menos, y en cambio el comercio, que fue el sector que más cayó al comienzo de la crisis, luego ha tenido una recuperación que hoy día lo ubica 17% por arriba del nivel que tenía hace un año atrás.
Ahora, ¿por qué esa diferencia tan grande? Bueno, primero porque en la comparación en 12 meses el comercio fue muy golpeado en los primeros meses de la crisis social, y eso se ve, ¿cierto?, en la caída que se produce ahí a partir de octubre, en la línea roja. Y segundo, porque ha habido una cierta recuperación del empleo y subsidios que han llegado a las personas que han permitido recuperar en algo el consumo, pero además ha tenido un papel muy importante el retiro de ahorros previsionales que ha estimulado el consumo, especialmente de bienes de consumo durable. Entonces, eso es lo que explica que el comercio haya tenido un rebote tan grande. Pero esto en el fondo lo que nos refleja es que si bien los sectores fueron afectados de manera, o sea, todos los sectores fueron afectados al comienzo de la crisis, ahora en lo más reciente y ya de cara a la recuperación, la situación es mucho más heterogénea. Hay sectores que se han recuperado mucho, con cifras ya muy positivas, y otros que permanecen con cifras altamente negativas. Y en eso también se incluye este resto de bienes del cual lo más importante es la construcción. La construcción está muy rezagada en el proceso de recuperación de la actividad. Esto ha influido sobre el mercado del trabajo en Chile. Vemos en las gráficas arriba, cierto que hubo una pérdida de empleos muy grande, 1.800.000 empleos entre marzo y mayo de este año. Eso se refleja en la línea celeste, esa enorme caída del número de ocupados. En ese periodo también aumentaron los inactivos, es decir, personas que no estaban trabajando, pero que tampoco estaban buscando activamente empleo. Más recientemente, esos movimientos se han revertido, es decir, se ha recuperado la ocupación y ha disminuido el número de trabajadores que se declaran inactivos. Ahora, ¿cuáles son los sectores por donde se ha dinamizado el empleo? Bueno, lo vemos eso en la gráfica de la derecha. Vemos primero que la caída del empleo para todo tipo de categorías ocupacionales, trabajadores asalariados, formales, informales, trabajadores por cuenta propia, personal de servicio doméstico, trabajadores no remunerados, familiares no remunerados, empleadores, todo cayó en abril, mayo de este año. La caída del empleo asalariado formal fue muy grande, especialmente hacia mediados de año. Desde entonces las cosas se han recuperado, pero más de la mitad de la recuperación del empleo ha correspondido a categorías distintas de las de asalariado formal, es decir, empleos que son más precarios, que tienen menos protección social, que están menos regulados. Entonces, ese es un tema que nos tiene que preocupar hacia adelante. Pero de todas maneras esto ha permitido que los ingresos laborales se hayan recuperado. En la lámina siguiente podemos ver qué es lo que pasó por sectores. Entonces, en términos del empleo por sectores, vemos que el empleo en la industria tuvo una caída relativamente moderada. Más profunda fue la caída del comercio, y pese a que se ha recuperado la actividad comercial, sin embargo el empleo no se ha recuperado tanto. Mayor fue la caída en la construcción, se está recuperando más tardíamente, y en los servicios de mayor interacción personal prácticamente no ha habido mucha variación desde mayo en adelante. Es decir, aunque veamos algunos restaurantes que abren con aforos limitados, es cierto, el impacto de eso todavía sobre el empleo del sector todavía no es significativo. Entonces, el que el empleo informal y por cuenta propia estén entre las categorías que más se han recuperado, significa que todavía en el mercado del trabajo todavía la recuperación es relativamente precaria. Ahora, mencionaba al comienzo la importancia del retiro de los fondos de pensiones. Estamos en el segundo día del segundo retiro, y lo que tenemos es que ese retiro de fondos, el impacto que tiene sobre la economía en el corto plazo depende de cómo se usen esos fondos.
Es decir, si las personas retiran los fondos y los usan para pagar sus deudas o los usan para hacer alguna inversión financiera, un depósito a plazo, un fondo mutuo, etcétera, bueno, eso no tiene mucho efecto sobre la actividad, ayuda a compensar la caída del ahorro privado que significa la reducción de ahorros previsionales. Él es el componente de consumo, el que incide sobre la demanda interna, pero sobre la demanda interna y sobre la actividad, pero a la vez ese impacto depende de si ese consumo es de bienes o de servicios, porque los servicios son mucho más intensivos en mano de obra que los bienes, y dentro de los bienes si son bienes importados o bienes nacionales. En lo que hemos visto en la práctica es que el aumento del consumo ha estado concentrado en bienes de consumo durable, en productos electrónicos, de equipamiento del hogar y tecnológicos, en materiales de ferretería para la construcción, herramientas, pinturas, etc. Todo eso es un tipo de consumo que genera menos empleo y tiene un efecto multiplicador más limitado sobre la actividad económica. Entonces, eso hace que aún con un retiro de fondos que fue equivalente a cerca del 7% del producto en el primer retiro, al final el impacto sobre la actividad económica estimamos que va a ser solamente de 1,8%, distribuido entre el 2020 y el 2021. Y en el caso del segundo retiro, ese efecto probablemente va a ser aún menor, no solamente porque puede ser que el retiro efectivo sea menor al potencial, que es lo que está puesto ahí en el cuadro, sino que porque a medida que se avanza hacia un segundo retiro, las personas que están en condiciones, o los afiliados que están en condiciones de retirar sus fondos, en primer lugar, casi por definición, son personas que ya hicieron un retiro anterior en el máximo, y en segundo lugar tienden a estar concentrados en los estratos de mayores ingresos y por lo tanto estratos con menor necesidad, que han sido menos golpeados por la crisis y por lo tanto donde es más probable que en lugar de destinarse a consumo, simplemente esos fondos se ahorren en otros, a través de otro tipo de instrumentos. Ahora, de todas maneras, con este aumento del consumo y concentrado en ciertos bienes, eso ha presionado los precios de esos bienes en un contexto en que se han estado reduciendo los stocks durante todo este año. Entonces, productos como materiales de ferretería, algunos artículos de equipamiento para el hogar, han ido agotando sus stocks, lo cual significa que con la mayor demanda hay una mayor presión sobre los precios. Eso lo vemos en la lámina siguiente, donde esto es lo que nos ayuda a explicar por qué en septiembre y en octubre tuvimos cifras de IPC que superaron bastante las expectativas. Eso se revirtió en noviembre, cuando ya el grueso del aumento del consumo ya había pasado. Entonces, a estas alturas tenemos una inflación en 12 meses de 2,7%, está muy cercana, ¿cierto?, a lo que es la meta del Banco Central. Eso significa entonces que el Banco Central puede seguir manteniendo una política monetaria expansiva. Ahora, profundizando un poco más, antes de pasar a la política monetaria, profundizando un poco más en cómo han evolucionado los ingresos, los subsidios y el efecto del retiro de ahorros previsionales, en la lámina siguiente vemos esto separado por quintiles de ingresos, yendo desde el 20% más pobre de la población, en el quintil 1, hasta el 20% más rico en el quintil 5. Entonces tenemos primero una desagregación por estratos de ingresos para una cifra estimada para el conjunto del año, y en el gráfico de la derecha tenemos cómo ha evolucionado todo eso en el tiempo. Entonces vemos, partiendo por ahí, vemos cómo en el segundo trimestre del 2020 se produjo una caída muy dramática de los ingresos del trabajo, producto del desempleo y producto de la caída de los salarios, de menores salarios, porque se pagaban menos comisiones, etc. En ese segundo trimestre prácticamente no hubo medidas compensatorias, excepto en la postergación de algunas obligaciones de pago,
Esas transferencias fueron mucho más importantes en el tercer trimestre del año, eso se ve en la barra que está al lado, en el bloque rojo, pero también en el tercer trimestre incidió mucho el primer retiro de fondos de pensiones, así como en el cuarto trimestre lo hará el segundo retiro de fondos de pensiones. Entonces vemos que para el conjunto de la población, la caída de los ingresos del trabajo fue importante, no alcanzó, o sea, fue compensada, pero no totalmente, por transferencias de gobierno y otras medidas de política pública. Sí lo fue mucho más por el primer y segundo retiro. De hecho, estos sobrecompensaron. O sea, los fondos que se han retirado en el agregado son más que los ingresos del trabajo que se perdieron durante esta crisis. Sin embargo, esto es muy distinto para distintos estratos de ingresos. Vemos que en el caso del 20% más pobre, las transferencias y subsidios del gobierno han sido importantes, han estado focalizados en ese segmento. Eso ha permitido compensar en el promedio la pérdida de ingresos del trabajo. A eso se ha agregado los retiros de fondos de pensiones. Y luego, ¿cierto? En el quintil 2, quintil 3, 4, todavía teníamos pérdidas de ingresos importantes, una incidencia decreciente de las transferencias por el hecho de diseñarse con una lógica de mayor focalización y una incidencia creciente de los retiros de fondos de pensiones. Y finalmente nos encontramos con el quinto quintil, el 20% más rico de la población, que no tuvo caída en sus ingresos, que se ha beneficiado muy poco de las transferencias gubernamentales u otras políticas, pero que ha captado una proporción mucho mayor del retiro de fondos de pensiones. Y esa proporción es especialmente alta en el segundo retiro, como se ve en la barra celeste que está ahí en el gráfico. Entonces, ustedes recordarán que hubo toda una discusión sobre el tema, ¿cierto?, de si debían estar o no afectos a impuestos. Bueno, cuando se tenía esa discusión, ya existía la evidencia, porque, en fin, tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso, de que en realidad en este segundo retiro los grandes beneficiados iban a ser el 20% más rico de la población. Entonces, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Nosotros, el Banco Central, su misión no es hacer análisis distributivo. Para lo que nos sirve es para estimar cómo va a reaccionar el consumo, cómo se va a comportar el consumo en este escenario. Entonces, mientras más concentrado esté el efecto de los retiros de fondos en los hogares o los afiliados de mayores ingresos, menor va a ser el impacto sobre el consumo, porque es un estrato que tiene menos necesidades de consumo, que ha sido menos golpeado por la crisis, que normalmente tiende a consumir más servicios, que ahora no están limitados por otras razones, ¿cierto? Y por lo tanto, lo más probable es que ahorre en otro tipo de instrumentos estos ahorros que deshizo o que sacó del sistema previsional. Ahora, otro tema que tiene que ver con temas financieros, es el del crédito. Cuando comenzó la crisis, el gran riesgo del cierre o de la caída abrupta de los ingresos de las empresas era que la pérdida de ingresos que eso estaba generando se transformara, que era inicialmente un problema de liquidez, o sea, de caja, se transformara en un problema de solvencia o de viabilidad de las empresas que las impulsara, que las empujara a quebrar. Entonces, por esa razón, desde muy temprano, se impulsaron una serie de medidas para estimular el crédito a través de medidas del Banco Central, del gobierno, de la Comisión para Mercados Financieros, y eso tuvo una respuesta de parte del sistema bancario que aumentó el crédito en este periodo. Y destaco esto de aumentar el crédito porque normalmente, cuando hemos tenido recesiones en el pasado, normalmente ocurre lo contrario. Ocurre que el crédito se contrae junto con la economía. Justo cuando más se necesita,
hay menos posibilidades, hay menos crédito, el crédito es más caro, ¿cierto? Eso es lo que habitualmente ocurrió en recesiones anteriores. Ahora ocurrió lo opuesto. Ha habido mayor disponibilidad de crédito para las empresas y a costos muy bajos o históricamente bajos, dado la política monetaria del Banco Central. Entonces, ese flujo de créditos comerciales se concentró especialmente en el segundo trimestre, el segundo y tercer trimestre del año. Fue muy importante los créditos COVID-FOGAPE con garantía estatal, que eso es la barra celeste, ¿cierto? Y más recientemente, en el cuarto trimestre, ha ido desacelerando el comportamiento del crédito comercial o a las empresas. Eso se ve también en el gráfico de la derecha, donde vemos, ¿cierto?, cómo la línea azul oscuro tuvo un crecimiento muy importante más o menos hasta septiembre, y luego ha tenido una desaceleración, pero sigue en terreno positivo, igual que el crédito hipotecario o para la vivienda, que es la línea roja, y lo que sí se ha contraído fuertemente ha sido el crédito de consumo, ¿no? Por la percepción de riesgos que tienen los bancos sobre su cartera de crédito. Entonces, bueno, eso nos da un panorama también de lo que está ocurriendo del lado financiero. Nos vamos a saltar esta lámina, vamos a la siguiente, donde entonces con todos estos antecedentes, ¿qué es lo que se puede proyectar en términos de crecimiento o de decrecimiento lamentablemente en el 2020? Es que vamos a tener este año una caída, al cierre del año vamos a tener una caída de actividad entre 6,25% y 5,75%. Esto es una caída mayor a la que preveíamos en septiembre, en el informe de política monetaria de septiembre, porque desde entonces se ha constatado que, en primer lugar, el retiro de las restricciones sanitarias ha sido más lento y el rezago de los sectores más afectados ha sido mayor. Entonces, eso es lo que se refleja en este rango más negativo para las proyecciones del 2020. En el 2021, en cambio, se proyecta un rango de crecimiento de entre 5,5 y 6,5%, que es una cifra alta, pero no lo es tanto cuando se combina con la caída del año anterior. Es decir, es muy distinto crecer 6,5% luego de un año normal que luego de un año con una profunda recesión a su interior. Entonces, esto es más bien recuperación, es cierto que crecimiento, pero por supuesto es importante y es positivo que ocurra, y es mayor que lo que habíamos proyectado en el IPOM de septiembre, porque ya tenemos la evidencia más cercana de la posibilidad de una vacuna, porque la base de comparación es más baja en el 2020, porque tenemos el efecto sobre el consumo y sobre la actividad del segundo retiro de fondos de pensiones. O sea, hay varios factores que se combinan para generar una cifra algo más positiva, una recuperación más robusta en el 2021. El 2022 ya lo que tenemos es un rango de crecimiento que corresponde más o menos al crecimiento tendencial. Ahora, otra cosa que está detrás de esto, en términos de frenar la caída de la actividad en el 2020 e impulsar el crecimiento, la recuperación del 2021, es la política pública, es una política fiscal y sobre todo una política monetaria altamente expansiva, ¿no? Entonces, proyectar estas cifras de crecimiento para el 2021 suponen, como está formulado en este informe, que vamos a mantener una política monetaria altamente expansiva. Ahora, ¿cómo se ve este comportamiento de la actividad en una perspectiva histórica, ¿no? Comparado con recesiones del pasado? Entonces, acá en este gráfico vemos la evolución de la actividad durante la crisis actual, que es la línea azul, comparado con lo que ocurrió en la crisis financiera internacional, que es la línea punteada naranja, con la crisis asiática, que es la línea punteada verde, y con la crisis de los 80,
que es la línea punteada morada. Entonces vemos que en este periodo, en esta coyuntura, la actividad cayó más rápido que en ninguna otra de estas crisis, ¿no? Que en ninguna otra de estas recesiones. Sin embargo, la recuperación también se inició más pronto, ¿no? Y el contraste con la crisis de los 80 es especialmente notoria, porque en el caso de los 80, ¿cierto? Lo que cayó la actividad en un trimestre este año, en aquella oportunidad se demoró 2 trimestres, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos del mismo punto de nivel de PIB, ¿cierto? Entre la línea azul y la línea punteada morada. Pero en aquel entonces la economía siguió cayendo durante todo un año más, ¿ah? Mientras que nosotros ya comenzamos a recuperarnos. Entonces esa es una gran diferencia respecto de la crisis financiera o de la deuda de los años 82-83. En este tiempo se han hecho muchas de estas comparaciones, pero aquí se ve una diferencia bien importante, ¿ah? Y esto, bueno, tiene que ver al menos con 2 cosas, porque hay muchas diferencias entre la economía de hoy y la de comienzo de los 80, pero al menos 2 cosas. Primero, que la crisis de los 80 fue una crisis financiera doméstica, y las crisis financieras tienden a ser más negativas para la economía y demorar mucho más la recuperación. Y lo segundo, perdón, y en este caso, en el caso de la recesión que ha ocurrido este año, el sector financiero no solo no fue el origen de la crisis, sino que ha ayudado, ha sido parte de la solución a través del comportamiento del crédito. Y la otra razón es que en los años 80, por diversas razones, por malas decisiones de política económica, no había espacio para políticas compensatorias del lado monetario o del lado fiscal. En esa época la política monetaria y fiscal fueron procíclicas, ahora han estado siendo contracíclicas y fuertemente contracíclicas, como nunca ha ocurrido en ningún otro periodo similar en nuestra historia económica contemporánea. Entonces, eso explica también esta recuperación más rápida, explica también que se haya evitado los riesgos más grandes que habían en esta coyuntura. Riesgos, ¿cierto?, de grandes costos, de costos sociales mayores a los que hemos observado, y riesgos de quiebras masivas de empresas como sí ocurrió en los años 80, ¿no? Entonces, todas estas son diferencias que son bien relevantes. Con esto, entonces, rápidamente, hecha esta comparación histórica, lo que tenemos para efectos de alimentar nuestras proyecciones es que suponemos que el retiro de fondos de ahorro previsional, junto con la mejora de ingresos del trabajo y las transferencias gubernamentales, van a apoyar la expansión del consumo privado el próximo año, con un crecimiento cercano al 10%, después de haber caído alrededor del 6% este año. En la lámina siguiente, para la inversión, lo que tenemos es que la inversión durante este año va a haber caído alrededor del 13% y se va a recuperar el 2021, pero todavía en una proporción menor, alrededor de 7% de crecimiento, ¿no? De esto una parte va a ser inversión minera, que es la reactivación de proyectos que se suspendieron en los peores momentos de la pandemia. Y también debería haber algún crecimiento de la inversión no minera, especialmente por el énfasis que pone el presupuesto del 2021 en la inversión en infraestructura. Y también hay algunos otros proyectos grandes que no son de la minería, que son del área energética, que también se están reactivando. Pero todavía para recuperar sustancialmente la inversión, la formación bruta de capital fijo, todavía lamentablemente la incertidumbre pesa. Pesa la situación financiera de las empresas que han tenido pérdida o que han reducido mucho sus utilidades, que están saliendo más endeudadas de esta coyuntura. Todo eso afecta sus decisiones de inversión, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. Ahí se ve cómo ha aumentado el endeudamiento de ciertos sectores económicos, y cuando el Banco Central, a través del informe de percepciones de negocios, pregunta por qué no van a realizar inversiones durante el 2021, lo primero que se señala es que la situación económica es muy incierta,
que también se ve incertidumbre del lado político, que hay todavía poca demanda que justifique nuevas inversiones. Esos son los tres factores centrales que afectan las decisiones de inversión. Por último, respecto de la situación externa, para el próximo año nosotros prevemos un crecimiento de nuestros socios comerciales que corresponde al rombo rojo, que va a ser más positivo, en parte porque, por el impulso de China y de Asia, y términos de intercambio que, como señalé al comienzo, también van a ser más favorables, como se ve en el gráfico de la derecha, respecto de lo que anticipábamos en el IPOM de septiembre. Entonces también las condiciones externas van a ser favorables para la economía chilena. Ahora, a nosotros, por supuesto, no nos importa solo lo que ocurre con la actividad, nos tiene que preocupar mucho lo que ocurre con la inflación. La proyección de inflación que tenemos es que el IPC va a fluctuar en torno al 3% anual por varios trimestres, consolidándose su convergencia a la meta de 3% solo hacia el 2022. En este periodo, ¿cierto?, van a estar operando dos fuerzas. Puede que haya algunos incrementos puntuales de precio en estos sectores donde se concentra el consumo financiado con el retiro de fondos de pensiones. Pero por otro lado, algo que pesa mucho en el comportamiento de la inflación es la brecha de actividad, es decir, el hecho de que la actividad esté muy por debajo de su potencial. Eso presiona a la baja a la inflación. Entonces, para compensar esa presión a la baja a la inflación y converger al 3% en 2 años, es que se requiere una política monetaria altamente expansiva. Y esa política monetaria altamente expansiva, lo vemos en la lámina siguiente, está compuesta de dos partes. Uno es lo que llamamos política monetaria convencional, es decir, una tasa de interés que está muy baja, que está en su mínimo técnico de 0,5%, que se ha señalado que se va a mantener ahí durante buena parte de los próximos 2 años. Y por otro lado tenemos estas medidas no convencionales, que son medidas para inyectar más liquidez todavía a la economía, ¿cierto?, dado que no se puede bajar más la tasa de interés. Estas medidas no convencionales están compuestas actualmente desde junio de este año, están compuestas de un programa de estímulo al crédito y de un programa de compra de activos, de compra fundamentalmente de recompra de bonos emitidos originalmente por el Banco Central y bonos bancarios. Entonces, con esta segunda medida, el Banco Central inyecta liquidez a los mercados y presiona las tasas de interés de largo plazo a la baja. Acordémonos siempre que si bien el Banco Central fija la tasa de política monetaria, lo que es relevante para la economía es lo que ocurre con las tasas de mercado. Entonces, a través de este tipo de medidas también se asegura que las tasas de mercado sean más bajas, y con las medidas de estímulo al crédito también se estimula que la liquidez que se entrega al sistema bancario se canalice hacia los usuarios finales de crédito que lo necesiten. Tenemos luego un par de láminas que hacen referencia a las medidas que ha tomado el Banco Central para amortiguar el efecto del retiro de fondos de pensiones sobre los mercados financieros. Lo vamos a saltar porque estamos cortos de tiempo. Solo podemos, creo que fundamentalmente lo que hay que decir es que estamos aplicando medidas muy similares a las que aplicamos con el primer retiro, con una respuesta también bastante similar de los fondos de pensiones y de los mercados financieros. Y eso significa entonces que este gigantesco proceso de venta de activos para generar liquidez y entregársela a los afiliados que han solicitado el retiro de sus fondos, se va a poder desarrollar sin mayor impacto sobre los mercados financieros, lo cual es importante, ¿cierto?, porque potencialmente podía presionar las tasas de interés al alza, en fin, generar mucha volatilidad cambiaria, etc. Bueno, ahora el Banco Central, yo mencionaba al comienzo que en el informe de política monetaria construye un escenario central, pero luego también analiza los riesgos que hay en torno a ese escenario central. Y en este caso hay un riesgo positivo,
es decir, una probabilidad de que haya cosas que sean mejores, que están básicamente ligadas al avance en la disponibilidad de una o más vacunas para su uso en Chile, más rápido de lo que está previsto en el escenario base del IPOM. Esto tendría efectos positivos sobre las expectativas, sobre la actividad, sobre el empleo, sobre la convergencia inflacionaria, porque estaría actuando fundamentalmente por el lado de la oferta de la economía. Pero también tenemos riesgos y escenarios negativos, donde podría haber un aumento más importante de los contagios que obligara a reimponer cuarentenas más estrictas. También podría ocurrir que la debilidad de la inversión fuera más persistente que lo anticipado. En este caso, ¿cierto? A lo que eso llevaría sería una recuperación aún más lenta de los sectores más intensivos en interacción social, y del mercado del trabajo, con efectos negativos sobre el crecimiento y sobre la convergencia inflacionaria. Y en ese caso, entonces, lo que se requeriría sería una política monetaria más expansiva que la que tenemos hoy día. Ahora, en el balance, nosotros consideramos que este balance de riesgo está equilibrado para la inflación y está sesgado a la baja para la actividad. O sea que los factores, los riesgos que pueden impulsar a la actividad a la baja o a un crecimiento menor al previsto para el próximo año, son mayores que aquellos que podrían presionarlos al alza. Entre esos está el mismo retroceso de la región metropolitana al paso 2 del plan de desconfinamiento que ¿cierto? Se definió hace pocos días atrás. Ahora ese es un efecto relativamente pequeño, corresponde a las últimas semanas de este año, no está claro si va a continuar durante las primeras semanas del próximo. Pero es suficiente para agregar a este balance de riesgos a la baja para la actividad. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué son importantes esos riesgos negativos? Porque los agentes económicos en Chile, las empresas, el gobierno, las familias, desde mediados del año pasado hasta acá, han usado mucho de las holguras que acumularon durante un tiempo para tiempos malos, para tiempos de vacas flacas. Entonces las empresas han aumentado su endeudamiento en alrededor de 18% del producto. El valor bursátil ha caído muy fuertemente, 25%. El gobierno ha reducido su situación patrimonial o aumentado su endeudamiento neto en 8% del producto. Las familias van a ver, o los afiliados a los fondos de pensiones van a haber reducido sus ahorros en alrededor del 10% del producto. Entonces todo eso vuelve a la economía más vulnerable a escenarios de tensión. Entonces es un tema que tenemos que tener claro. Entonces ya cerrando, podemos decir que esta crisis ha sido muy diferente de episodios previos, no solo por su origen y velocidad de propagación, sino que también por la capacidad de mitigación de las políticas públicas, de las políticas económicas, y de hecho las proyecciones apuntan a que el periodo de contracción va a ser significativo, pero breve. Y en la comparación internacional que está en este gráfico, donde es cierto, las barras rojas corresponden al 2020, a la variación de la actividad en el 2020 y las barras verdes al 2021, ¿cierto? Vemos que prácticamente, o sea que en todos los países se prevé un crecimiento en el 2001 o una recuperación de la caída durante el 2001. En algunos países no va a alcanzar a compensar lo que cayó el 2020, por ejemplo, típicamente en Argentina en este gráfico. Chile, en el caso de Chile, más bien esas dos fuerzas o esos dos movimientos van a estar relativamente balanceados, relativamente más positivos que en varios de los países de América Latina o emergentes que están en este cuadro, más cercanos a países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, que son países desarrollados, pero que tienen economías más basadas en recursos naturales como nos ocurre a nosotros. Ahora, sumando y restando,
la economía chilena ha sufrido dos shocks muy importantes en los últimos 15 meses, en la crisis social, la crisis sanitaria. Y eso, al hacer caer la actividad, ha abierto una brecha respecto de dónde podríamos haber estado de haber continuado las cosas como se preveían anteriormente. Y aquí comparamos lo que era la proyección de actividad para el 2020 y 2021 en el IPOM de septiembre del 2019, es decir, antes del estallido social. Lo comparamos con lo que son las actuales proyecciones y vemos que tenemos una brecha de 10% del producto. O sea, en este periodo hemos perdido 10% de nuestro PIB anual. Y no es evidente que esa brecha se vaya a cerrar automáticamente. Una cosa es recuperar una caída, pero otra cosa es volver a la senda de expansión que teníamos antes. Entonces, esta brecha de 10% es muy importante. Pensemos que la minería en Chile representa 10% del producto. Entonces, esto es como si de repente hubiéramos perdido toda la minería, ¿cierto?, por un tiempo indefinido. Es un efecto muy significativo, que no quiere decir que sea imposible recuperarlo, pero que requiere un esfuerzo muy sistemático, muy bien dirigido, muy cooperativo a través de los años. Vamos a saltarnos la lámina siguiente para ir a la última, o la penúltima, que se refiere a la incertidumbre. O sea, junto con tener esta pérdida de producción, también nos hemos quedado con un nivel de incertidumbre que es relativamente alto, que es mayor es bastante mayor al de países más avanzados y además se ha movido en una dirección distinta en lo más reciente. Entonces aquí en esta gráfica se ve cómo hubo periodos en que no estuvimos muy distintos en términos de indicadores de incertidumbre digamos, entre el 2017 y 2019 nos movíamos más o menos parecidos. Pero luego, con la crisis social, se produce un salto de incertidumbre en Chile, ¿cierto? Que lo vemos en ese primer movimiento al alza en el 2019. Luego, con la crisis sanitaria, esto vuelve a saltar, se empezó a moderar un poco durante algunos meses, pero últimamente ha vuelto a subir. Entonces, en el fondo, estamos teniendo una recuperación que involucra muchos desafíos, especialmente cuando miramos hacia plazos más largos, y donde quedan muchas tareas todavía por hacer. Por ejemplo, tenemos que pensar en cómo ayudar a la adecuación de sectores y de empresas más afectadas por el distanciamiento social a volver a operar, pero en condiciones distintas. Algunas de ellas requerirán inversiones, cambios en su forma de operación, en sus modelos de negocio, etc. En segundo lugar, tenemos como desafío incorporar plenamente la economía digital y el teletrabajo al diseño operativo de las empresas, por la expansión que esto ha tenido en todo el mundo, también en nuestro país, pero todavía eso requiere también un esfuerzo adicional en Chile, especialmente en las regiones más apartadas, ¿cierto?, que tienen menos infraestructura tecnológica. En tercer lugar, hay que recuperar y aumentar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, que tuvo una caída muy grande en este periodo. Había una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de participación de las mujeres, fundamentalmente por la necesidad de cuidar a los niños en la casa, donde desgraciadamente tenemos en Chile una división cultural del trabajo doméstico que carga esas tareas sobre las mujeres. Eso ha hecho que todas esas mujeres que se retiraron del mercado del trabajo durante este año todavía no estén volviendo y a lo mejor no van a volver hasta que se reanuden las clases presenciales en los colegios. En cuarto lugar, es muy importante adecuar el perfil de la carga financiera a las posibilidades reales de las empresas. Las empresas se han beneficiado de reprogramaciones, han accedido a créditos para capital de trabajo, pero luego va a llegar el momento de pagar, de volver a pagar los créditos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, lo que no quisiéramos ver es que haya una concentración de obligaciones de pago cuando las empresas todavía son débiles, cuando todavía están tratando de articular su recuperación. Entonces, se requiere un esfuerzo por ir adecuando esa carga financiera a las posibilidades de las empresas.
Tenemos una tarea grande de reducir la informalidad laboral, nos ha pesado en esta coyuntura, ha significado que en lugar de operar a través de manera más masiva, a través del subsidio de cesantía u otros mecanismos de protección del laboral, se han tenido que crear bonos y subsidios que no existían. La informalidad tiene un costo para una tarea grande, por lo mismo que comentaba recién. Todas estas tareas no son tareas del Banco Central, por lo tanto el que los pongamos acá no quiere decir que nosotros nos vamos a hacer cargo de todo esto, porque no corresponde a nuestro mandato, pero lo identificamos como tarea para las políticas públicas, porque si esto no se hace, nuestra capacidad para recuperar crecimiento, para lograr que se recuperen sectores que han quedado rezagados, va a ser mucho mayor, y además la posibilidad de cerrar esa gigantesca brecha de 10% tampoco va a existir. Con esto entonces cerramos diciendo que la recuperación de la economía chilena sigue enfrentando importantes desafíos, tanto por la evolución de la pandemia como por la situación política iniciada tras la crisis social de fines del 2019. En nuestro escenario central, suponemos que esta última, es decir, la situación política, va a estar fundamentalmente siguiendo la vía institucional que se aprobó por el Congreso y que fue ratificado por la ciudadanía de manera abrumadora en el plebiscito del 25 de octubre. Ahora, para hacer frente a este complejo panorama, el gobierno, las empresas, los hogares y las instituciones financieras han ido agotando las holguras acumuladas en años anteriores, lo que ha deteriorado su situación patrimonial y las vuelve más vulnerables frente a escenarios de tensión. Por lo tanto, una recuperación sostenida, balanceada e inclusiva no se va a alcanzar de manera espontánea, porque la economía ha perdido flexibilidad, ha perdido consistencia. Entonces necesitamos una política económica proactiva, capaz de acompañar la recuperación todavía por un buen tiempo. Y con esto entonces lo que queremos enfatizar es que no hay un camino fácil para enfrentar los desafíos que vienen, y tampoco tenemos espacio para malas decisiones. Necesitamos un trabajo bien planificado, coordinado, cooperativo, para sacar a la economía plenamente de este duro episodio. Nosotros como Banco Central nos hemos mantenido alerta en los últimos 15 meses para enfrentar esta coyuntura inédita. Hemos aplicado una veintena de medidas durante este periodo, hemos sido el Banco Central más activo dentro de la región de América Latina, y vamos a seguir en esta línea mientras sea necesario, pero necesitamos también compañía en ese camino, porque el Banco Central no puede resolver todos los problemas que se van produciendo en la economía. Con eso entonces termino. Sé que me extendí un poco, pero la verdad es que describir lo que hemos vivido en los últimos años, las proyecciones y desafíos que tenemos hoy día es una tarea titánica, así que bueno, hemos tratado de hacer lo mejor posible y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mario, por su presentación. Tenemos algunas preguntas que quisiera transmitirle mientras tanto. Dice, buenas tardes, tanto el crecimiento como la inversión está muy explicada por el COVID. ¿Qué tanto impacta la situación política de Chile en estos dos? ¿Tenemos menos o mayor inversión, crecimiento producto de estos años de cambios constitucionales? Sí, bueno, a ver, es evidente que la situación política social tiene un impacto sobre la economía. Lo tuvo de manera muy marcada en el último trimestre del año pasado, y ha seguido teniendo, o sea, aun cuando el panorama ha estado dominado por la crisis sanitaria, es evidente que la situación política ha seguido estando presente como parte de este entorno en el cual se ha movido la economía. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, se refleja básicamente en dos cosas. Primero, que hay sectores que han sido muy golpeados por la crisis sanitaria, por el efecto del distanciamiento social, pero que ya habían sido afectados por la crisis social anteriormente.
el comercio, ¿cierto? Los restaurantes, el turismo, el transporte, todos esos fueron los sectores más afectados durante el último trimestre del año pasado. Entonces ya venían golpeados cuando luego vino el impacto del COVID-19, entonces eso contribuye al debilitamiento de esos sectores. Lo segundo es que la crisis social aumentó mucho la incertidumbre en la economía chilena. Y eso uno lo nota, lo ven muchos indicadores, pero bueno, o sea, creo que está un poco también en el sentido común de todos nosotros. Ahora, ¿qué lugar ocupa dentro de eso el proceso constitucional? La verdad es que el proceso constitucional en buena medida fue la respuesta del sistema político a esta crisis social. Fue una manera de encauzar el descontento y darle una salida más fundamental, ¿cierto?, el cuestionamiento a las instituciones, a la insatisfacción con la situación social en el país, etc. Entonces, a mi entender, el proceso constitucional hoy día es parte de la solución. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hace 3 meses atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, ¿cierto? Bueno, todavía no había ocurrido el plebiscito. Teníamos un diseño de cosas que se iban a producir, pero primero que nada tenía que haber una decisión en el plebiscito de octubre. Esa decisión fue muy mayoritaria, muy clara. La población chilena, ¿cierto?, en un 80%, los votantes, los ciudadanos, ¿cierto?, votaron por una nueva constitución y porque esta fuera elaborada, ¿cierto?, por una convención de integrantes 100% elegidos al efecto. Entonces, bueno, con eso ya tenemos certeza de que estamos iniciando ese camino. En abril vamos a saber quiénes van a ser los integrantes de esa convención. En los primeros meses, o las semanas inmediatamente siguientes, vamos a saber también cuál va a ser el procedimiento que va a seguir la convención, porque la propia reforma constitucional dice que es el primer tema que tiene que ser resuelto. Y luego comenzará la discusión de los temas sustantivos de la Constitución, donde, ¿cierto?, imperarán, donde van a estar presentes siempre los requerimientos de amplias mayorías para irlos aprobando. Entonces, creo que en la medida que vayamos avanzando, que vayamos sabiendo esas distintas cosas, ese elemento de incertidumbre se va a ir reduciendo. Entonces, creo que hoy en día es mucho más riesgoso apartarse del camino constitucional que seguirlo, porque ese camino está bastante diseñado de manera bastante cuidadosa y con un apoyo político bastante amplio. Y en eso es lo que, excepto los distintos agentes económicos, las familias, bueno, eso es lo que tienen a la vista. Apartarse de ese camino por una u otra razón es volver a niveles mayores de incertidumbre hacia adelante. Y si hacemos bien ese trabajo, o sea, si efectivamente, ¿cierto?, esa convención se concentra en generar la mejor constitución para Chile, para los desafíos que hoy día tiene el país, para la realidad de hoy, no la realidad del año de 1925 o del año 80, sino que la realidad del siglo XXI en Chile, si es capaz de reconocer o de responder a las inquietudes de la ciudadanía y de generar las instituciones con capacidad para responder a esas inquietudes, creo que vamos a haber tenido una oportunidad que pocos otros países van a haber tenido en el mundo, a la salida, ¿cierto?, saliendo de una crisis tan profunda o tan dura como ha sido la crisis del COVID-19, tener la oportunidad de fortalecer, actualizar nuestras instituciones. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, con el cambio de presidente en Estados Unidos, ¿se espera menos conflictos con China? ¿Ello ayudaría a una mejor y más pronta recuperación económica en Chile? A ver, yo, o sea, lo que uno lee y en general lo que es como el sentido común que se ha construido que se ha ido construyendo en torno al resultado de las elecciones en Estados Unidos, es que el conflicto por temas ligados a temas de propiedad industrial, de competencia, etcétera, no va a desaparecer de la noche a la mañana,
pero los medios para lidiar con esto sí van a ser diferentes. O sea, lo que hemos tenido durante el gobierno del presidente Trump es una actuación muy impredecible de parte de Estados Unidos, ¿no? Que un día impone sanciones, al día siguiente las quita, amenaza, pero no se sabe si va a cumplir o no va a cumplir. Eso es muy desgastante, ¿no? En términos de la economía mundial. Entonces ahora, bueno, todo parecería indicar que el presidente electo Biden, ¿cierto?, va a seguir un camino más institucional, probablemente va a tratar de recuperar los organismos multilaterales que deberían jugar algún papel en este proceso, que va a tener un trabajo, va a tratar de generar más alianzas capaces de enfrentar este tipo de situaciones. Entonces no se va a estar peleando al mismo tiempo con China y con Europa, o con ¿cierto? Entonces, claro, el conflicto no va a desaparecer, pero la incertidumbre que ha rodeado todo este proceso probablemente va a reducirse de manera significativa. Por otro lado, bueno, China ya ha recuperado su capacidad para crecer, entonces, bueno, vamos a tener ese motor para la economía mundial que va a seguir funcionando. Entonces, el panorama se ve más favorable de lo que tuvimos durante buena parte de los últimos 3 años y medio. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, este año tuvimos una revisión alcista de la inflación, influenciada por el efecto de los retiros. ¿El Banco Central ve algún riesgo alcista para sus perspectivas futuras? ¿Qué necesitaría ver para la normalización de la política monetaria? Sí, bueno, efectivamente ha habido algunos meses que hemos tenido cifras de inflación más altas de las esperadas, pero en términos de revisión de expectativas de inflación a plazos más largos no las ha habido, ¿no? Porque en general hemos entendido, nosotros como Banco Central, pero también los analistas, el mercado, hemos entendido que son efectos más puntuales asociados a estos golpes de demanda o de consumo financiado con los retiros de ahorros previsionales. Por supuesto, eso igual tendremos que monitorearlo en el tiempo, ¿no? Pero, insisto, para nosotros lo relevante son las proyecciones de inflación, o la inflación que podemos proyectar a 2 años plazo. Y en ese escenario, lo que más influye sobre la inflación es la evolución de la brecha de actividad. Entonces, por ahora, y durante un buen tiempo, mientras esa brecha de actividad sea muy amplia, va a estar ejerciendo una presión a la baja de la inflación, que nosotros estamos contrarrestando con esta política monetaria altamente expansiva. ¿Qué tendría que ocurrir para que comenzáramos a retirar o a reducir la expansividad de la política monetaria? Bueno, fundamentalmente que esa brecha de actividad se vaya cerrando, y se vaya cerrando de manera significativa, lo cual significa que se vaya consolidando una recuperación más autosostenida en el tiempo. Para eso todavía nos queda bastante, ¿no? Pero en el fondo el Banco Central se guía no por la volatilidad, los datos volátiles de inflación de corto plazo, sino que por las proyecciones a plazos más medianos, ¿no? Y eso es lo que explica esta orientación fuertemente expansiva de la política monetaria que tenemos hoy día. Muchas gracias. ¿Alcanzamos para una más? Por mi parte, sí. Bueno. ¿Cómo ve el Banco Central relación entre la mejora en los precios del cobre y las perspectivas de inversión, actividad e inflación en Chile? Bueno, o sea, en primer lugar tenemos que preguntarnos cuán persistente va a ser cuán sostenida va a ser esa mejora de precios del cobre, ¿eh? Lo que hemos visto durante este año es que durante este año la demanda, ¿cierto?, ha ido creciendo más hacia la segunda mitad del año por la evolución de la economía china, y también tuvimos una oferta que estuvo algo más contenida durante buena parte del año, porque hubo países productores de cobre que tuvieron su actividad más detenida o reducida, ¿ah? En nuestro vecindario, por ejemplo, Perú,
¿cierto? Cuando aplicó las cuarentenas nacionales, incluyó todo, incluyó la industria del cobre, incluyó la minería, y eso hizo caer la producción y la oferta de cobre por Perú. Para el próximo año es probable que ya todos esos factores de oferta se vayan revirtiendo, no va a haber un salto grande porque no ha habido grandes inversiones en minería en ninguna parte, pero la demanda de China, a la demanda de China se va a sumar, ¿cierto?, también el efecto de la recuperación de otras economías en el mundo. Entonces eso, bueno, debería evitar que haya una reversión importante en los precios del cobre. Cuando los precios del cobre son altos para Chile, eso tiene beneficios por distintos lados, son más ingresos fiscales, tiende a estimular también la demanda interna por una serie de mecanismos, estimula las inversiones y, claro, la maduración de las inversiones es muy lenta en la minería, pero para los proyectos que ya están en ejecución o que están programados para el futuro inmediato, o sea, proyectos que ya están diseñados, que ya han pasado por sus etapas de aprobación ambiental, eso va a significar que le va a dar un nuevo impulso o va a reforzar, ¿cierto?, los fundamentos de esas inversiones. Entonces, eso nos va a ayudar a que la inversión, por lo menos en el área minera, se mantenga relativamente más dinámica, lo cual hace una diferencia bien grande con el tipo de situaciones que enfrentamos hace 3, 4, 5 años atrás. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y en virtud del tiempo, yo sé que usted es una persona muy, muy ocupada, no queremos abusar de su buena disposición, de haber compartido esta mañana con nosotros, de haber aceptado nuestra invitación y en general, bueno, obviamente los agradecimientos, tanto como yo, de mi parte, como director de las carreras de área de administración del CFT y P Santo Tomás en su sede de Viña del Mar, sino que yo creo que a nivel de la institución, Santo Tomás a nivel general, ¿cierto?, en sus diversas áreas, agradece enormemente su disposición, su tiempo y obviamente el excelente informe de política monetaria que nos acaba de entregar hoy en la mañana. Sin más que Muy decir. bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con sus estudiantes, con sus profesores, compartir el trabajo que hacemos nosotros acá en el Banco Central. Y bueno, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad con quienes participaron hoy día y ojalá, ¿cierto?, en forma presencial, cosa que ha sido más difícil durante este tiempo. Sería fantástico que en algún momento pudiéramos lograrlo. Bueno, obviamente la invitación está desde ya a nuestra sede en Viña del Mar y por supuesto también el agradecimiento a todo su equipo que fue muy, muy gentil con respecto a toda la preparación de este evento. Que tengan Muy bien, un buenos excelente días. día. Agradecimientos a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego.